Este martes será la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México luego de ganar los comicios el 2 de junio pasado con casi el 60% de los votos. Se confirmó la asistencia de 16 mandatarios, la mayoría de Latinoamérica, a este evento. Sin embargo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no fue invitado. La decisión se debe a la ruptura de relaciones luego de que el país, el pasado 5 de abril, las autoridades ecuatorianas dispusieron el asalto a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, mientras que México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas. Ecuador, en cambio, sostiene que México transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos y abusar de la figura de la inmunidad diplomática, además de violar las normas de asilo. Vamos a revisar lo que se viene para México con la nueva presidenta en un diálogo con Israel Navarro, analista y estratega político. Israel, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué implica la llegada de Claudia Sheinbaum al poder? ¿6 años de continuismo o se puede quizás intuir elementos diferenciadores con lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, definitivamente sí vamos a ver una pequeña modalidad diferente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, a pesar de que lo que se ofreció en campaña era construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, el denominado así gobierno de López Obrador. Sin embargo, hay perfiles diferentes. López Obrador viene de esa política más de presión, más de las calles, más del barrio, ¿no? Sus orígenes están mucho más en esa política primitiva de alguna manera, y Claudia viene más de sectores académicos. Entonces, me parece que la toma de decisiones en lo subsecuente podría estar más encaminada hacia lo técnico y no tanto a lo ideológico como fue en el sexenio de López Obrador, cosa que ha tenido, digamos, consecuencias devastadoras para el país, porque las decisiones del país, el presidente las tomó tomando en cuenta solamente su sentir y pensar, no con la razón. Entonces, eso yo creo que le va a tocar enmendar a Claudia Sheinbaum, y bueno, tiene una gran oportunidad de consolidarse como una buena presidenta. Sin embargo, pues depende mucho de que no se apegue tanto a la ideología del presidente saliente. México es leído como un país machista, como la mayoría de naciones de América Latina. Israel, ¿qué le significa tener una mujer de presidenta? ¿Qué se rompe con la llegada de Claudia Sheinbaum? Es un gran avance, definitivamente. Creo que eso la mayoría de los mexicanos lo aplaude, el hecho de tener una presidenta mujer. Los famosos techos de cristal se están rompiendo, y es un gran ejemplo y una gran inspiración para muchas otras mujeres y sobre todo niñas, ¿no? Recordemos que en la última elección presidencial solamente había 3 candidatos en la boleta, 2 de ellas eran mujeres y eran las que tenían posibilidades reales de ganar. Entonces era muy factible que hubiera una presidenta mujer, y es lo que va a ocurrir el día de hoy. ¿Crees tú que esa mirada técnica de la realidad a la que haces referencia en la presidenta Sheinbaum será quizás la semilla que termine germinando en un ejercicio de resistencia interna y que, tal como pasó en su momento en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en un tiempo no tan largo, se marque una distancia con AMLO y quizás también una ruptura? No creo que llegue al punto de ruptura, a menos de que haya una intromisión por parte del presidente saliente en los temas de gobierno. Sin embargo, Claudia asimila a López Obrador como un maestro, y ella se asume como discípula, es lo que ha demostrado públicamente al momento, pero pues al final del día el presidente saliente López Obrador también ha expresado múltiples veces que se va al retiro, o sea, que ya no va a estar en la escena política, ya no va a estar en la vida pública. Ha mentido muchas veces al país, habrá que ver si eso es cierto o no, pero en esencia las riendas las toma Claudia, y pues vamos a ver si eso lo hace efectivo. Una cosa es ser discípulo y otra muy distinta, títere o apéndice de alguien. ¿Esa es la expectativa de los primeros tiempos de ahora en adelante en México? Sí, definitivamente, aunque Claudia pues sabe que López Obrador y la popularidad de López Obrador, digamos, a pesar de todos los errores de gobiernos y a pesar de la debacle que fue este sexenio, el presidente sale con una aprobación aproximadamente de 55%.
Esto se ve por una red de clientelismo político que se generó a través de los programas sociales y los bonos, que es lo que le posiciona de esta manera. Entonces, muy seguramente el estilo de gobierno, al menos en política pública, va a continuar, si es que las finanzas lo permiten, porque mantener una estructura de ese tamaño, pues va a ser bastante costoso. AMLO quiso retomar ese rol de armador, de articulador del socialismo del siglo XXI que organizó en su momento Hugo Chávez. A AMLO no le fue bien, allí también fracasó. ¿Crees tú, Israel, que Sheinbaum pueda retomar esa iniciativa que ha quedado abandonada? Yo creo que el rol de México como líder, digamos, no líder, pero de alguna forma una potencia regional, se puede construir, pero no se puede construir desde la ideología. Yo creo que esa visión que tiene el presidente López Obrador de construir desde la izquierda y solamente con los gobiernos de izquierda, está totalmente anacrónico, porque precisamente esto ya no se trata de izquierdas ni derechas, se trata de la calidad de vida de la gente, se trata de la estabilidad de la región. El caso más digamos, más relevante que estamos viendo es el tema de Ecuador, pero así como ha roto relaciones con Ecuador, también se ha peleado con España, se ha peleado con Argentina, se ha peleado con Austria, se ha peleado inclusive, no peleado, pero sí ha tenido diferencias con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Siendo que es el socio principal comercial de México. Entonces, y esto lo hace por base, por cuestiones de criterio ideológico, no tanto técnico ni racional. Entonces, si la presidenta Sheinbaum quiere construir un liderazgo a nivel Latinoamérica, creo que va a tener que hacerlo fuera de ese esquema de pensamiento. ¿Cuáles son hoy los principales problemas que deberá atender la presidenta? Ella llega con amplios apoyos que están buscando algo más que la continuidad de una gestión Israel. Número uno, la seguridad. O sea, este sexenio que está terminando fue el más violento y el más sangriento en la historia de México desde la Revolución Mexicana. Te estoy hablando de aproximadamente 190,000 muertos. Te estoy hablando de 170,000 feminicidios. Estamos hablando de una actitud totalmente permisiva con el crimen organizado y con el narcotráfico. Eso es número uno. Número dos, el tema económico, ¿no? A pesar de que sí hay cierto desarrollo económico, la gente está esperando más y obviamente pues más allá del bono que recibe gran parte de la población mexicana. Número tres, salud. El presidente López Obrador desmanteló el sistema público de salud y dejó a 30 millones de personas sin cobertura. O sea, eso es simplemente por alegar que había temas de corrupción, pero es como tener una casa con goteras y en lugar de impermeabilizarla, decidió demolerla y luego ya no tenía con qué construir otra casa. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que va a tener que asimilar la presidencia como la herencia que le deja el presidente. Sí, le deja un gran capital político, pero también le deja grandes retos y grandes problemas por resolver. ¿Y cuál es la estrategia enunciada a Israel para hacerle frente a las mafias, para hacerle frente al narco en un país en donde constantemente se relacionan a estas organizaciones con el poder político? La cuarta transformación, es decir, el gobierno de López Obrador y ahora en continuidad con Claudia Sheinbaum, la estrategia que están siguiendo es 100% la militarización del país, es decir, encargarle a los militares la seguridad pública del Estado. ¿Y eso Entonces, funciona? me parece que me parece que es un riesgo muy grave porque expone a las Fuerzas Armadas a la compra por parte del narcotráfico. Eso se ha probado a lo largo de los años. El presidente López Obrador, cuando estaba en campaña, decía y se rasgaba las vestiduras diciendo que la solución no era tener a los militares en las calles combatiendo la delincuencia común. O sea, decía que al contrario, que los iba a regresar a los cuarteles a los militares y que asumieran la función que ellos tenían dentro de la doctrina militar de México. Pero hizo todo lo contrario. O sea, empoderó a los militares, los puso a cargo de los aeropuertos, de las aduanas, de la construcción de las obras faraónicas y emblemáticas que no resuelven los problemas del país y además les está encargando la seguridad. Recientemente, en los últimos días del presidente López Obrador, se aprobó una reforma para que la Guardia Nacional, que era anteriormente la Policía Federal,
pasara a manos de las Fuerzas Armadas. Ahora los militares mandan sobre la Policía Federal, que es conocida como la Guardia Nacional. Entonces esa es la estrategia que se va a seguir en el próximo sexenio. Y bueno, pues Dios nos agarre confesados, porque va a ser crítico el tema tanto en derechos humanos también como en efectividad del combate al narcotráfico. ¿Qué hay ante la problemática migratoria? México es el país de paso de cientos de miles de personas que se dirigen hacia los Estados Unidos. ¿Hay algún plan para hacerle frente a esta situación? Ese es un tema muy álgido, estimado Lenin, porque ese es uno de los puntos principales que tiene en jaque un poquito la relación con Estados Unidos. No solamente el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, que Estados Unidos reclama mucho a México, es decir, México no está haciendo lo suficiente para evitar el tráfico de fentanilo. Y lo segundo es el tema migratorio. Cuando empezó López Obrador, Trump era presidente y obligó a México básicamente a que la Guardia Nacional, esta policía de la que estoy hablando, funcionara como Border Patrol en territorio mexicano. Entonces, so pena de subirle aranceles a México en temas comerciales. Entonces, México tuvo que doblar las manos, y básicamente es lo que está haciendo. Está funcionando como un tercer país seguro, tratando de detener a la migración que llega antes de que pida asilo en Estados Unidos. Estas relaciones México-Estados Unidos, ¿se prevé que tengan algún cambio en este sexenio, teniendo en cuenta, pues, Israel, que no solo que Estados Unidos es el principal socio comercial de México, sino también teniendo en cuenta que México es el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de China incluso? Debería de haber un poco de distensión. Digamos, el último episodio álgido que tuvimos fue la detención de Ismael El Mayo Zambada. Aparentemente las autoridades estadounidenses hicieron algún tipo de acuerdo con los hijos del Chapo para que, digamos, traicionaran al socio, ex socio de su papá, y se lo llevaran a Estados Unidos. Todo esto lo operaron sin comentarle nada a las autoridades mexicanas, lo cual es un mensaje muy radical. Es decir, nosotros vamos a combatir el narcotráfico en tu país, contigo, sin ti o a pesar de ti. Entonces, el presidente López Obrador estaba muy enojado, se mostraba muy enojado porque no se le había informado al gobierno mexicano, y habla del tema de la injerencia y la soberanía nacional y todo esto. Pero ahora, con la entrada de Sheinbaum, me parece que se va a extender. Ahora, recordemos otra cosa: Estados Unidos también tiene elecciones en noviembre próximo, y el nuevo presidente o presidenta entraría en funciones en enero del próximo año. Entonces, dependiendo del resultado de la elección en Estados Unidos, sabremos si vamos a tener Trump por otros 4 años, que va a ser una postura mucho más radical, mucho más agresiva, o si tenemos una postura un poco más, vamos a llamarla diplomática, en el sentido, en caso de que llegara Kamala Harris. Israel, ¿y la relación con Ecuador, con la presidenta Sheinbaum, seguirá en la congeladora? No lo sé, yo creo que eso sí depende mucho de la presidenta. A mí lo que me parece es que si se dañan las relaciones México-Ecuador, quien sale beneficiado de todo esto es el crimen organizado, transnacional. Recordemos que sí se ha demostrado que hay vínculos entre los cárteles mexicanos y los cárteles ecuatorianos, porque Ecuador funciona como un paso también de drogas, ¿no? Entonces, si no hay una relación, si no hay una coordinación diplomática, pues menos lo va a haber en temas de seguridad. Entonces, yo, por el bien de ambos países, esperaría que hubiera un restablecimiento de las relaciones como parte de la agenda internacional de Claudia Sheinbaum. Israel Navarro, estratega político. Gracias por acompañarnos, Israel, esta mañana aquí en Contacto Directo. Un placer, hasta luego.